se llama El Tercer Panorama, primera parte. Este tercer panorama está dividido en dos partes. En la parte superior del mundo del deseo y en la parte en el mundo del pensamiento concreto, que corresponden al primer y segundo cielo. Este tercer panorama está comprendido entre esos dos lugares. Vimos en la primera conferencia que el primer panorama se ejercía en la región etérica y tenía una duración de como máximo 3 días y medio. Podía ser desde unas horas, un día o 3 días y medio, que es lo que normalmente se debe esperar en cualquier persona que fallece para la cremación o el entierro o cualquier cosa que dispongan con el cadáver. Ya que el cordón plateado no está roto todavía y cualquier herida, cualquier cosa que se le haga al cuerpo puede ser sentida por el ego. Vimos que en este primer panorama se veía una película en forma inversa, o sea, la última escena primero y así sucesivamente las diferentes escenas que iban aconteciendo hasta el nacimiento, pero sin sentir nada. No viene siendo como una retrospección. En la retrospección usted se arrepiente del mal que hizo y se vanagloria del bien. Aquí no, aquí sencillamente se ve esta película para grabarla en el vehículo de deseo, que es con el que nos vamos a ir para el próximo paso, que es el purgatorio. Vimos los esquemitas de un hombre despierto con todos sus vehículos, durmiendo con el cordón plateado firmemente atado. Los vehículos superiores se van a peregrinar en el sueño y los inferiores se quedan dentro. Y el hombre muerto, como se divide el cuerpo vital en dos, cuando se rompe el cordón plateado, y estos éteres superiores son grabados, la quintesencia de toda la vida realizada en el cuerpo de deseo con el que van a actuar en el próximo paso, que es el purgatorio. Vimos que el segundo panorama se ejercía en el mundo del deseo, las regiones inferiores. O sea, estas regiones inferiores, vimos que la fuerza que imperaba, sobre todo en las tres inferiores, era la fuerza de repulsión. Y entonces todo el mal que hicimos en esta vida, pues esa fuerza de repulsión nos va arrancando esa materia de deseo, sobre todo muy densa, que nos impide que subamos a las otras regiones. Este sufrimiento o esta fuerza de repulsión que actúa sobre nosotros nos hace sufrir. Dicen que a medida que te van arrancando esos deseos bajos, pues el ego sufre. Y sufre en mayor grado de lo que hizo sufrir en la tierra. Por lo tanto, la retrospección nos ayuda a evitar ese sufrimiento, a evitar esa agonía, ese tiempo en las regiones inferiores del mundo del deseo llamado purgatorio. Una vez que ya fuimos desprendidos de todo lo que hicimos en esas regiones, o sea, el ego, una vez que hace la retrospección, despierta en el purgatorio y el primer panorama ha sido contemplado por el ego en orden invertido, toda su vida desde la muerte hasta el nacimiento, pero sin tener sentimiento alguno. Mas ahora el panorama es silvanado nuevo ante sí en sentido inverso, indicando el mal y el error cometido en su vida. Y van a una zona así. Hay quien no va tan y hay quien va peor todavía. O sea, en dependencia del mal que haya hecho. Recuerden que este señor que está aquí era un médico y él narra su experiencia a un medium que era Chico Javier. Y Chico Javier escribió un libro del cual hicieron la película esta famosa, Nuestro Hogar. Entonces, una vez
que terminamos ya de purgar todo lo malo que hicimos en esta vida, que nos hemos desprendido de esa materia de deseos inferiores, ya estamos listos para subir a la región superior del mundo del deseo. Aquí Heindel usa la palabra subir. En realidad no se sube ni se baja. Recuerden que todos estos mundos están interpenetrados, pero si hablamos de vibración, pues subimos nuestra frecuencia, nuestras vibraciones a una vibración superior. Y entonces comenzamos el tercer panorama en el cielo. Primer cielo. Recuerden que este primer cielo, la fuerza que impera, por el contrario de la fuerza de repulsión de los bajos deseos, aquí es la fuerza de atracción. Todo el bien que hicimos, pues atraemos hacia nosotros todas esas acciones que hicimos en bien, se convierten en bien. El tercer panorama. Después que ha sido completado el proceso purgatorial y sus experiencias han sido grabadas en el átomo simiente del cuerpo de deseo en forma de conciencia, el ego se eleva hasta el primer cielo, todavía conservando en algún grado o por hábito la semejanza del descartado cuerpo físico, pero sustituyéndolo gradualmente por un cuerpo más cercano al deseo del corazón. Esto, o sea, en el primer cielo todavía conservamos la forma física que teníamos cuando nosotros mejor nos sentíamos, cuando mejor nos veíamos. Por eso la gente cuando ve a un fallecido lo ve más joven, lo ve rejuvenecido, lo ve mejor. Sobre todo cuando lleva cierto tiempo. Recuerden que cuando vamos al primer cielo todavía estamos en posibilidad de venir a la tierra. O sea, estando dentro del mundo del deseo, es más fácil, sobre todo en el purgatorio, que estamos tan cerca, las regiones bajas, es muy fácil venir hacia acá. En el primer cielo todavía es un poco más difícil, pero los familiares normalmente vienen. Sobre todo cuando van a recibir a alguien que va a fallecer y eso, pues les dan permiso para venir. Véanlo o no lo vean, pero ellos van a estar ahí. Y es por eso que los que van a morir, que están en el lecho de muerte ya, casi al pasar al otro lado, empiezan a ver los familiares fallecidos, que se le llama la caravana de la muerte. Aquí estamos, esto es una escena de la película, cuando el doctor llega a lo que es el primer cielo. O sea, fíjense que es distinto de la zona pantanosa, húmeda, oscura, a este lugar maravilloso, con flores, etcétera, etcétera. Yo pongo mucho escenas de esta película porque esto tal parece, ¿no? Tal parece que es narrado, o sea, fue narrado por una experiencia de un fallecido. Aquí el panorama de su inmediata vida pasada se desarrolla de nuevo ante sí, pero en orden invertido y mostrando el bien cometido en la existencia anterior, gozando ahora el fruto de todo lo bueno que ha hecho, sentido y pensado. Y cuando esto ha sido asimilado en el átomo simiente del cuerpo de deseo, de nuevo está listo para pasar al plano inmediato superior, o sea, el segundo cielo, cayendo en un estado de beatífica introspección antes de despertar allí. En el purgatorio teníamos que pagar todo lo malo que hicimos. Hasta que no pagáramos sufriendo lo mismo que hicimos sufrir y arrepintiéndonos, no podíamos ir al primer cielo. Ahora, todo el bien que hicimos, debe ser asimilado por ese vehículo de deseo, por el cuerpo de deseo. Y una vez que está asimilado, la parte buena
pues ya estamos listos para pasar a la segunda parte del tercer panorama, que es el segundo cielo. El panorama del primer cielo. Cuando el ego sale del purgatorio o regiones del mundo del deseo inferior, todavía retiene la semejanza del cuerpo que tenía sobre la tierra. Sin embargo, gradualmente formará después para sí mismo un bello cuerpo nuevo o glorificado con la materia de deseos radiantes del primer cielo. Este cuerpo glorificado, las religiones cristianas hablan de la resurrección y de que, por ejemplo, el caso de Jesús, que cuando se presentó tenía un cuerpo que no lo conocieron los discípulos, porque es un cuerpo glorificado, más o menos es algo parecido, un cuerpo luminoso con la materia de deseo radiante del primer cielo. Este primer cielo, la característica fundamental de ellos es los colores. O sea, en este mundo existen colores que no hemos sido capaces de ver en este mundo. O sea, una gama de matices que no somos capaces de ver en el mundo físico. Por eso este mundo es un mundo bello y de colores y está asociado con la pintura. No así el segundo cielo, que está asociado con la música. Este primer cielo está asociado con la pintura y es un mundo de colores, como lo vamos a ver. Este cuerpo variará en apariencia con relación al usado en la tierra más y más, hasta que en la culminación de su permanencia en el primer cielo solo quedará la semejanza de la cabeza del que tuvo anteriormente. Eso ya lo hemos hablado en otras partes, que ya momentos antes de subir el cuerpo, solamente la semejanza es la cabeza de la que tuvo anteriormente. Así como el panorama de las acciones, emociones y pensamientos malos mostrados al ego en el mundo del deseo inferior es la base del purgatorio, ahora el panorama de todo lo bueno que hizo, sintió y pensó se desarrolla ante él, y el ego puede disfrutar de la bienaventuranza de aquellos a quienes ayudó. Esto continúa para formar un nuevo registro que, junto con el del purgatorio, se imprime en el átomo simiente del cuerpo de deseo en forma de conciencia y recto pensar, o sea, el fundamento moral y religiosos para futuros renacimientos. Tomemos nota que los actos del ego incluyen el lenguaje. En este mundo existe el lenguaje, o sea, vimos que en el purgatorio se hablaba el lenguaje nativo o los lenguajes que supiera. Una persona que sepa varios idiomas, pues puede ayudar mucho más, tanto en el purgatorio como en el primer cielo. No así una gente que habla un solo idioma está limitado a los fallecidos de ese que hablen esa lengua. La experiencia del primer cielo. El primer cielo está compuesto de 3 regiones: vida anímica, luz anímica y poder anímico. Todas ellas se interpenetran y se entremezclan del mismo modo que los éteres, gases, líquidos y sólidos en el plano físico. Los egos del primer cielo forman sus cuerpos y ambiente con estas sustancias regionales, así como los egos encarnados físicamente forman sus cuerpos densos y el ambiente físico con la sustancia del plano terrestre externo. Esto quiere decir que los vehículos que cuentan los egos en el primer cielo están formados con la sustancia de ese mundo. Recuerden que hay una ley que dice que uno no puede habitar un mundo si no está compuesto de la sustancia de ese mundo. Si estamos en el mundo del deseo, tenemos que tener el cuerpo del deseo. Si estamos en el mundo físico, el cuerpo físico. Si estamos en el mundo del pensamiento, el cuerpo mental. Esto es una escena de la película What Dream May Come, Más allá de los sueños. Interpretó Robin Williams. Este lugar tan maravilloso que se ve ahí,
pues es precisamente el primer cielo. Esto fue creado, la esposa era pintora y la esposa siempre pintaba el lugar donde ellos querían ir. Ella quería ir a vivir una vez que falleciera. Ella tenía siempre esa idea y él la grabó en su mente. Y entonces cuando va al primer cielo, pues va a este lugar, que es donde tiene su estancia, la parte buena de todo lo que hicimos en esta vida. Las experiencias del primer cielo en las regiones antes mencionadas se relacionan con las actividades del arte, el altruismo y la filantropía, o sea, la expresión y el ejercicio de lo bueno, lo verdadero y lo bello. El ego es atraído hacia una sección u otra de acuerdo con sus mayores intereses o aspiraciones, ya sea el arte o altruismo, devoción y afecto inegoísta. Este es un mundo de color y por lo tanto aquí el artista alcanza la cumbre de su carrera espiritual. Los pintores van a esa zona donde el arte florece. Los altruistas y los filántropos van a la otra zona, o sea, donde está el altruismo. Dicen que este es un mundo de color, es un mundo maravillosamente bello. No es comparable con el atardecer más hermoso que usted haya experimentado. Es todavía superior en belleza. Y por lo tanto dice que los artistas alcanzan la cumbre de su carrera espiritual. Imagínense que en ese mundo usted no necesita pincel. Usted pinta con el deseo. Y usted puede hacer una obra, la obra de arte más maravillosa, sin necesidad de necesitar pinturas y pincel y un lienzo para expresarlo. Esto, los que han soñado saben que es posible. En los sueños, las cosas que son increíbles son posibles y no nos dan ningún tipo de temor ni de nada. Nos sentimos prácticamente conscientes en esos sueños y usted puede hacer una obra de arte en el aire y puede hacer cualquier cosa que la mente cree y el deseo que tenga. Más o menos esto es una representación de lo que pudiera ser el primer cielo. Un mundo, como ven, de muchos colores. Habiéndose despojado de la pesada materia de deseo que le hacía descender al purgatorio, el ego se siente ahora ligero y sin peso alguno a medida que avanza hacia arriba en el primer cielo. Tampoco es este sentimiento una ilusión del mundo del deseo. Es una realidad visible para los clarividentes porque existe para el ego una sensación de subir y bajar a través de los planos o mundos. Esta sensación le da realmente el aura del espíritu de la tierra, aunque el primer cielo parece estar muy arriba de la superficie de la misma. Esto quiere decir que a medida que nos despojamos de la materia más grosera dentro de nuestro vehículo, que es la parte de los deseos groseros, entonces recuerden que en el mundo físico la fuerza que impera es la gravitación. En los mundos espirituales, incluyendo el mundo del deseo, es la levitación. Pero usted levita más fácil a medida que se desprende de la materia densa. Como en un globo aerostático, usted tira el lastre, que son sacos de arena, lo va tirando para poder elevarse más. Y así es lo mismo en estos mundos. Entonces, cuando usted está tan ligero, usted es capaz de subir y bajar en los diferentes planos del mundo del deseo etérico y físico. O sea, para abajo, para arriba no. Usted no puede subir al segundo cielo hasta que no termine el tercer panorama. Digo, la primera parte del tercer panorama.
no está capacitado todavía para subir al segundo cielo, pero sí puede bajar y subir a través de los diferentes planos o mundos inferiores. Y entonces, esto es lo que nos da una impresión de que estamos muy arriba de la superficie de la Tierra. Por eso siempre se dice la famosa palabra cielo. En inglés hay diferencia entre el cielo espiritual y el cielo natural. Que el cielo natural es sky y el cielo espiritual es heaven. Pero en español se usa la misma palabra para decir lo mismo. O sea, cuando hablamos de que Dios está en el cielo, estamos diciendo que está en la parte espiritual, en el heaven, no en el sky. Y por eso es que en español hay más confusión con esto, porque quieren asociar un cielo con el otro. Notamos de paso que todo aspecto de la vida terrestre tiene su reflejo en el éter reflector. Y como hemos visto, los dos éteres superiores continúan existiendo a través de la estancia en los tres cielos. El ego se lleva consigo aún hasta el tercer cielo la porción espiritualizada de los éteres luminoso y reflector que forma el núcleo del cuerpo del alma, de la siguiente encarnación cuando éste sea formado de nuevo. O sea, el éter reflector y el éter luminoso que forman el cuerpo alma, este vehículo, la quintesencia de él, nos acompaña hacia la próxima encarnación. O sea, subimos con esta impresión, o sea, ya esto está imprimido en el cuerpo de deseo, estos éteres superiores, y entonces van a ser, es el núcleo del famoso cuerpo alma de la siguiente encarnación cuando éste sea formado de nuevo. O sea, todo lo que hicimos en esta encarnación y las anteriores, que está reflejado en los átomos simientes de cada vida, pues va a incorporarse de nuevo a la nueva vida. Y toda esa memoria que está en los éteres en el éter reflector, pues nos acompaña a través de todo. Lo que pasa que cuando nacemos nos quitan esa memoria. No somos conscientes de lo que hicimos en las vidas anteriores, precisamente porque si fuimos muy malos, pues nos acomplejaríamos, nos sentiríamos muy mal. Entonces, en parte, ese sistema es bueno, porque usted tiene tendencia y siente, por ejemplo, siente aberración por una persona, algo extraño hacia una persona y no sabe por qué. Quizás fueron enemigos en las vidas anteriores. Pero eso es precisamente la forma de solucionar ese problema, porque a veces un enemigo que fuimos enemigos y matamos o nos mataron en otra vida, venimos en una relación de padre e hijo, o de esposo y esposa, o de, vaya usted a saber qué relación hay, sobre todo de padre e hijo, que son esos casos que se dan de padres que odian a los hijos o hijos que odian a los padres. Y no hay una razón lógica. Y esto se refiere a vidas anteriores. No siempre la atracción es con cosas malas. También puede haber atracción con cosas buenas. Y entonces son estas relaciones en esta vida que son muy, muy buenas, son maravillosas, ¿no? Algunas relaciones que tienen que ver también con vidas pasadas. Esto es de la película What Dream May Come. Es un escenario que hizo la hija de Robin Williams. Ella tenía hecho como un teatrico de títeres, donde estaban los personajes volando y eran unos palacios y etcétera, etcétera. Y hay un momento en que ella que en la película era una asiática hermosa, lo lleva a ese mundo que ella había creado
de niña. Y como ella muere tan pequeña, pues ella va directamente hasta este mundo. Y entonces es una representación de lo que ella imaginaba que iba a ser ese mundo, y ahí él compartió esa imagen tan bella, donde las personas volaban y se desplazaban por el aire a través de esas enormes construcciones. Las réplicas o reproducciones de la vida terrestre que existen en el plano interno no parecen flotar como regla general por encima de la Tierra, o que son creadas por los pensamientos de los egos que viven sobre la superficie de las mismas. Pero algunas veces hay significativas diferencias que indican desenvolvimientos que tendrán lugar en el mundo físico en un futuro cercano. En las ciudades etéricas astrales que coexisten con las físicas, las dos clases de seres humanos, los vivos y los muertos, pueden encontrarse, comunicarse y trabajar juntos. Nosotros tenemos un ejemplo palpable, bueno, no tan palpable, pero sí lo hemos leído en la literatura de Heindel, que dice que el templo etérico, que es una de forma semiesférica, está por fuera de la casa física donde viven los hermanos mayores. O sea, en un mismo lugar coexisten estas ciudades o estas construcciones etéricas, y los hermanos mayores viven físicamente ahí, y por las noches, a las 12 de la noche, se desprenden de su cuerpo de alma, supongo que se acuesten a dormir en la cama física y vayan al templo etérico que está ahí mismo, o sea, bordeando la casa. Eso es lo que quiere decir, este párrafo. Porque existen ciudades etéricas, astrales, que en la mayoría de los casos son de cristal. Estos son narraciones de medium y de gente que tiene la visión desarrollada, que las ven y participan en estas ciudades, que vamos a ver algunos ejemplos de esas ciudades, como esta que está aquí, que es de la misma película Nuestro Hogar. Esto es una ciudad de cristal, que es una ciudad astral o generada en el mundo del deseo. Esta ciudad es, ¿cómo se llama? Descrita por diferentes personas de la misma manera. O sea, usted puede tener un sueño, el otro puede tener otro sueño y diferentes versiones de sueño, pero cuando coinciden muchas personas en la descripción de una ciudad, porque esa ciudad existe en esos mundos. Y esto es un vivo reflejo de una de ellas. La autoexpresión en el primer cielo. Aprendemos en el cosmos que la epigénesis es uno de los poderes básicos del espíritu virginal y es responsable de los nuevos desarrollos en la evolución. De manera que el ego no desenvuelve simplemente un patrón ya existente dado por las divinas jerarquías, sino que tiene la oportunidad de crear innovación. Esto es cierto no solamente durante la época de la encarnación, sino también por la experiencia adquirida en el mundo celeste. Esto de la epigénesis se ha hablado bastante. O sea, usted nace con un mapa celeste, que es el horóscopo natal. Esto hace que usted tenga tendencia. Usted viene con tendencia de ser, no sé, vamos a decir, doctor. Y nace en un lugar que se le dificulta mucho y usted decide si va a ser doctor o si no va a ser doctor, por poner un ejemplo. Usted tiene el libre albedrío. Usted tiene tendencia de venir enfermo de los riñones, y si usted se empieza a utilizar
una alimentación adecuada, jugos, etcétera, pues usted puede sobreponerse a esa tendencia. Por eso, el astrólogo, yo siempre digo que el astrólogo mejor es el que se equivoca, porque el hombre se sobrepuso a lo que decían las estrellas. Y eso ocurre con las personas que se deciden a llevar una vida espiritual, que se deciden a dejar las cosas mundanas y estrechar el camino, como vulgarmente se habla. Cuando uno empieza a hacer dejación de cosas, pues ya deja de responder a las estrellas. Y cualquier horóscopo que se le haga no va a tener mucha aceptación porque la voluntad está por encima de eso. Fíjense que cuando dicen que el ego no desenvuelve simplemente un patrón ya existente dado por las jerarquías divinas. Las jerarquías divinas son los signos zodiacales que están en una posición que impulsan, pero con la voluntad podemos detener ese impulso. Esto también se cumple en los mundos celestes. Usted tiene la oportunidad en el purgatorio de decidir, no, yo voy a arreglar todo lo mal que hice para salir rápido. Y lo logra. O usted puede seguir ahí de por vida. Hay almas que permanecen en el purgatorio por siglos, sobre todo las personas malvadas, porque no son capaces de darse cuenta y de arrepentirse de lo que han hecho. Y al igual, en el primer cielo, usted puede desarrollar rápido y evolucionar rápido dependiendo de la voluntad. Recuerden que la voluntad no es física. No es una cosa que hay un órgano que es el que produce, el hígado produce la voluntad, no. La voluntad es una cosa propia del ego. Esto está representado en otra película y me gusta siempre poner el ejemplo de las películas. No sé si la han visto, que se llama El Buró de Ajustamiento o de Adjustment Bureau, que el artista principal es Matt Damon, que es este que está de espalda aquí, que él luchó y luchó. O sea, el plan de Dios supuestamente era que él no podía estar con la bailarina famosa. Ese era el plan de Dios. Pero ellos lucharon tanto a través de toda la película, que al final este señor que está aquí, que pertenece a las jerarquías divinas, le dice que ellos no le dicen Dios, ellos le dicen el maestro o el amo, no sé cómo es que le dicen, reinscribió como el horóscopo de ellos. Y entonces los puso juntos a seguir en la vida. Eso se ve al final de la película en la azotea cuando ellos están. O sea que uno por voluntad puede cambiar el destino. El ego no está limitado en la revisión y evaluación del bien que hizo en la vida recién concluida, sino que también se le permite dar expresión a su propia epigénesis. Por lo tanto, tal como lo hemos visto, la autoexpresión es la nota clave del primer cielo, en tanto que la autoafirmación es la que corresponde al purgatorio. Así que la primera viene relacionándose con la fuerza de atracción y la segunda con la fuerza de repulsión. O sea, usted se autoafirma en el purgatorio y se autoexpresa en el primer cielo. Y así es como se logra salir rápido de esos lugares y poder regresar en un tiempo más corto. Normalmente, un hombre ordinario tiene que estar alrededor de 1000 años para volver a la Tierra. Pero una gente que se decide a ir por el camino espiritual no tiene que demorarse tanto. Y si logra tener la primera iniciación mayor, que se convierte en un adepto, pues no necesita fallecer, sino que prepara otro cuerpo y se pasa de uno al otro, sin necesidad de tener que renacer.
En el primer cielo, el ego crea para sí mismo un bello mundo que comparte con los otros habitantes de esta región, ya que este es un mundo de participación, no solo de las formas artísticas creadas allí, sino también de la vida anímica interna en el proceso conocido en psicología como empatía. Ahí usted está en ese mundo y esto es una escena de la película Nuestro Hogar cuando él se encuentra con su mamá en el primer cielo y tienen una conversación y un intercambio bastante bueno en relación a que él se da cuenta después que muere que de verdad la madre era la que más plegaria le hacía. O sea, la necesidad de los que pasan al otro lado del velo, de esas plegarias y esas oraciones. Y él se dio cuenta que solo por él oraba a su madre, que siempre lo quiso, incondicional, y una señora que él bastante que no la trataba tan bien y que era el médico, una enferma, una paciente que él tenía, que eran las dos únicas que rezaban por él. Los egos que residen aquí, o sea, en el primer cielo, sienten juntos y comparten igualmente todas las emociones. Concurren a escuelas que son obras maestras de arquitectura. Imagínense ustedes todo lo que se le pasa por la mente a un arquitecto y que es muy difícil lograr. Hay proyectos arquitectónicos que nunca se han hecho porque es muy difícil de lograr en el mundo físico. Sin embargo, allí, en la parte, en el mundo del deseo, pues cualquier obra de esta maravillosa se expresa. Aunque no es menos cierto que los arquitectos pues comprueban que ese proyecto está bien cuando lo logran hacer en el mundo físico. Que por eso es que esto es la experiencia, el laboratorio de todos los seres, de todas las obras. Cuando se pueden hacer aquí, allá usted puede inventar cualquier cosa y funciona, pero aquí si las ruedas dentadas no están bien ajustadas y no tienen la distancia entre los dientes bien hecha, no giran. Y no así en ese mundo que cualquier rueda puede, aunque no sea redonda, puede engranar con la otra, pues cambian, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí eso no funciona. Aquí sí tiene que estar perfectamente diseñado. Y entonces dice que concurren escuelas que son obras maestras de arquitectura, adoran en catedrales y templos cuya belleza inspira reverencia. Visitan a seres angélicos, renuevan antiguas amistades y hacen otras nuevas dentro de los límites impuestos por las leyes que gobiernan esta región. Nuevos impulsos puestos aquí en movimiento conducirán a futuros desenvolvimientos en las encarnaciones venideras. Los que fallecen vienen a veces a este mundo y ciertas amistades y ciertas relaciones que tienen en vidas anteriores no son capaces no tienen la oportunidad de compartir con ellos. Sin embargo, cuando se encuentran en el primer cielo, se ven y se recuerdan y se conocen y dicen, mira para eso, si yo ya me había olvidado de ti y ahora que te veo nos encontramos y es un encuentro nuevo con antiguas amistades que existían, que no fueron capaces de verse en estas vidas. Y también se hacen nuevas, o sea, se conocen y hay nuevos impulsos y nuevas cosas que van a relacionarse con encarnaciones futuras. Cuando por fin todas las lecciones por aprender en el primer cielo han sido impresas en el átomo simiente del cuerpo de deseo, junto con la esencia recogida en el purgatorio, quedará una profunda convicción de lo valioso de la buena vida en las encarnaciones futuras. El ego queda listo para realizar la transición al mundo del pensamiento. Y como conserva aún el átomo simiente del cuerpo de deseo, todavía posee la capacidad de tener sentimientos y emociones en ese elevado mundo. O sea,
cuando ya aprendieron todas las lecciones que se iban a aprender en el primer cielo y que ya esto ha sido impreso en el átomo simiente del cuerpo de deseo, junto con la esencia en el purgatorio. Recuerden que en el primer panorama recogimos toda la esencia de la vida vivida en el plano terrestre. Y ese átomo simiente del cuerpo etéreo, de los éteres superiores, fue impreso en el cuerpo de deseo. Ahora, una vez que se ha terminado la vida en el purgatorio y en el primer cielo, todo esto está recogido en el cuerpo de deseo y tiene que transmitirse al vehículo superior con que vamos a ir al segundo cielo, que es el cuerpo mental, porque el segundo cielo está hecho de materia de la región del pensamiento concreta. Y todo esto tiene que ser pasado hacia ahí. Y es que el ego lleva consigo la esencia de su trabajo en el cuerpo de deseo, o sea, el alma emocional que representa el Paulum para el espíritu humano, así como el alma intelectual fue el Paulum para el espíritu de vida o el Cristo interno. Esto está relacionado con la triple alma, que cada vehículo genera un alma. El alma es la quinta esencia de toda la actividad hecha en todas las encarnaciones correspondientes al espíritu original que ha venido a la tierra. Cada alma creada por cada cuerpo es la historia completa de todas las experiencias. El alma emocional es la del cuerpo de deseo y que está relacionado con las emociones. O sea, todo el trabajo que hizo el cuerpo de deseo, tanto en la tierra como en el primer cielo y el purgatorio, todo esto lleva a ser parte de esta alma emocional. Aquí vemos otra toma de la famosa ciudad de cristal, de la que hablan muchos medios. Es una ciudad maravillosa. Al concluir la primera parte de este tercer panorama en las regiones superiores del mundo del deseo, el ego se enfrenta entonces a la segunda parte del tercer panorama. Continuará. Y hasta aquí las clases.